El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y compartirles nuevamente al doctor Carlos Díaz, filósofo personalista y anarquista. Vamos a hablar de todo un poco. Me gustaría que pudiéramos encontrar en el extremo de los imperialismos, ya sea el capitalista o el comunista, cómo las consecuencias sociales son las mismas. A la mera hora los niños acaban siendo hijos del gobierno, tanto de un sistema como del otro. Todo el mundo acaba viviendo asilado en albergues, en casas hogar. Como al final son muy pocos los que tienen los privilegios para comprar lo que quieran, cuando quieran, a la hora que quieran, para tener acceso a la salud, a la alimentación, etcétera. Estos dos imperialismos al final se parecen y quizás porque la causa o las estrategias son injustas y entonces las consecuencias de la injusticia acaban siendo las mismas en cualquier sistema. De manera que hablar un poco de esto, Carlos Díaz, por favor. Muy bien. Para entender, para ilustrarnos, para que las nuevas generaciones, si aspiran entre los jóvenes a ser gobernantes, tengan en claro que si quieren sociedades sanas, generar y propiciar sociedades sanas, tienen que evitar algunas cosas. Muy bien, pues fíjate, yo también soy imperialista cuando abuso de mí mismo y de los demás. El imperialismo está arraigado en el corazón humano, si no, no lo estuviera en las estructuras. Y hay veces en que uno se cansa de no ser imperialista. Porque si no lo eres tú, lo van a ser contra ti, por encima de ti y usándote. Pero es que la realidad humana es así. Tiene un exceso, tiene un conato de agresividad permanente y si no lo controla, mal. Pero si lo controla y los demás no lo controlan, si yo me controlo pero los demás no controlan su agresividad y su imperialismo, entonces yo soy sujeto que padece. Está en la estructura humana. Por ejemplo, he visto estos días, eso que habéis mostrado por televisión, a ese joven manejando unas tijeras, cortándole el pelo a unas pobres maestras que llevaban 50 años, a las que se sacó descalzas de su respectivo lugar, se les sentó, se les humilló, cortándole el pelo de una forma dispar, a trasquilones, como decimos en España. Y las pobrecitas allí, porque no hacían huelga, una huelga que además era manifiestamente injusta, por eso las sometieron a escarnio público y toda la gente estuvo allí contemplando. De hecho, hasta ahora prácticamente no ha habido ninguna reacción por parte del Estado para esos maestros criminales, crimen en el sentido jurídico, para esos maestros del delito horrible de faltar a su deber como personas preparadas, de faltar a su deber como personas presentes en el aula, de faltar a su deber como modelos o arquetipos de ejemplares, de faltar a todo, ese imperialismo brutal que deja indefenso a un maestro, a una serie de maestros con más de 50 años de servicio que querían trabajar. Pues eso, ¿acaso no es imperialismo? Eso es de una brutalidad ilimitada. Ahora bien, dentro de los imperialismos hay que distinguir. Por supuesto, México es como cualquier estado, y sobre todo cualquier estado con apariencia, pero no realidad democrática. México es igualmente un país que reprime. ¿Pero a quién reprime? ¿Sobre quién ejerce su imperialismo represivo e injusto? Pues no sobre estos huelguistas, no sobre estos maestros criminales, porque no se atreve. Entonces tenemos, por una parte, el miedo del Estado imperialista a actuar para reprimir el mal,
y la violencia agresiva de estos huelguistas indecentes que reprimen a otros que están por debajo de ellos y que, por supuesto, parecen la agresividad de todas las agresividades. Bueno, la pérdida del empleo es algo bueno que está haciendo el Estado contra estos profesores. Ojalá, que no quieren trabajar. ¿Pero tú crees que eso se va a implementar y no va a haber una amnistía enseguida? Porque esto hasta ahora, en los últimos 30 años, es lo que ha hecho el Ministerio de Educación respecto de los maestros salvajemente huelguistas, que ha hecho que a los 6 meses, por la presión sindical, el imperio del sindicato de maestros, que es el más grande de Latinoamérica, el mexicano, hace que la represión quede impune de aquí a 6 meses, porque rehabilitan a esos maestros y los vuelven a poner en su sitio, además de eso con honores, porque para los sindicalistas que han hecho eso, tal cosa significa una promoción en su posición imperialista. Y entonces ese sindicato es imperialista también. Claro. Es decir, hay un mega imperialismo, ¿no? Escribió Lenin aquel famoso libro, El imperialismo, la fase superior del capitalismo. O no sé si fue Lenin, ahora mismo me está pareciendo que no, o que fue, no sé, Rosa Luxemburgo o Panenkoek, uno de estos. La fase superior del capitalismo, el imperialismo. La fase superior hoy se llama, como se llame, pero siempre hay una fase superior. Ahora ya no se habla del imperialismo, se habla de globalización, que queda más bonito. Pero es una falacia, porque dentro de la globalización y los países globalizados y los grupos y la élite que gobierna el mundo o que pretende gobernarla, están subyugados por alguien que lleva la delantera en todo, ¿no? Y ahí el imperialismo se mete en el tuétano hasta donde tú menos te lo esperas. Por ejemplo, se mete en la Iglesia, en los poderes superiores eclesiásticos, las jerarquías, porque hacen abusos de poder. En el clero, dirás, ¿no? A eso me refiero, sí. Jerarquía clerical. Realmente no hay otra. Los demás somos de a pie, somos plebe. Entonces es para meditar mucho. De aquí la necesidad de la conversión, de que nos hablaba Manuel Munier, siempre nos habló. La revolución tiene que ser contra el imperialismo exterior, pero también contra el imperialismo interior. Y es la lucha, va a ser la lucha de toda la vida. No es que ahora estemos atravesando un estadio especialmente inquietante de forma negativa. Estamos metidos ahí siempre y hay que trabajar cada día. Y entonces, ahora podemos darnos cuenta que esa iniciativa global de lanzar como valor importantísimo la tolerancia, tenía estrategia, tenía plan, ¿no? Eso siempre lo hemos sabido, ¿verdad? Qué barbaridad, claro. Pero entonces ya podríamos explicar las consecuencias de la tolerancia, claro, que han caído en el solapar injusticias de toda índole, claro, ¿no? Y que entonces lo que tú estás explicando es que tenemos que trabajar la mesura, todos. Pues todos, ya lo para ves. Controlar el imperialismo interior. Hasta la tolerancia puede ser un arma del imperialismo. Exacto, y ha sido. Ha sido. Ha sido. Pero bueno, mira, no hay que cansarse. Es difícil, es fácil decirlo, pero es difícil. Esta lucha la vamos a tener cada día. Pauperes habebitis semper vobiscum. Siempre tendréis pobreza, pobres, dentro de cada uno de nosotros tendremos siempre, ¿no? Y fuera. Entonces, contra el imperialismo no hace falta más que una cosa sencilla: ser bueno. Ser bueno es no quererte a ti más que a los demás. Pero, ¿quién es bueno? Bueno solo es Dios, decía el Evangelio, pero malos hay de muchas categorías, ¿no? Los malos son de muchas categorías. Ahora hay una preocupación grande en América Latina con respecto a Brasil y a Venezuela. Ahí hay una lucha de poderes tremenda. Bueno, y una falta de respeto de unos a otros tremenda.
Sí, es decir, no son los Estados Unidos los únicos imperialistas, también lo son los gobernantes de estos países. El autoritarismo es una forma de imperialismo. Pero exactamente, y lo son, y falta civismo democrático. Entonces, el civismo es el reconocimiento que hay un cibes, hay un otro, que no eres tú, que es igual que tú. Pero, ya digo, estamos en una lucha y estaremos siempre hasta el final de los tiempos. Ahora, ¿qué tanto vale la pena de una vez transparentar como los papeles de Panamá y todo esto? ¿Qué efecto tiene en la ciudadanía el transparentar cosas tan terribles? Un efecto positivo. Pero ¿de qué manera impedimos que sigan sucediendo esas cosas? Porque el solo enterarse y no actuar para detener esas injusticias, esos malos comportamientos, esa corrupción, es inútil. Vamos a un corte y nos dices. Gracias. Volvemos. Continuamos con el doctor Carlos Díaz, personalista y anarquista. Muy bien. Qué combinación, ¿eh? Todo tiene que haber en esta viña. Bueno, Carlos, ¿cómo administrar la información que recibimos? Sí. Porque estamos enterados de muchas cosas, estamos enterados de pasos de corrupción a nivel local, nacional, mundial. ¿Y qué hacemos con eso? Para que haya un cambio, para que esa información sea útil, sirva de algo. Bueno, a mí me parece que al periodista que no le duela lo que transmite, podrá saber mucho y agobiar con hiperinformación hasta el punto de que nos saturamos. Pero la única forma en que un periodista, en este caso detrás de una cámara, tiene
para denunciar activamente es la condolencia, la piedad, la conmiseración en el sentido más riguroso y técnico del término. De otra manera todo se queda en un bla 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 y continuamente estamos bla bla bla. Entonces, en el espacio editorial, cuando se opina sobre esa información, el periodista tiene derecho a decir me duele. Y propongo, ¿no? Que cada uno en su vida privada, en su espacio más íntimo, en todos los ámbitos de su desarrollo, se muestre como una persona honesta, honorable, respetuosa, ¿no? Me duele el imperialismo, luego y la segunda parte es, me duele porque quiero transformarlo por amor. No me duele por odio. Claro. No me duele porque ya jubilado, como hoy he recibido la noticia personalmente mía, este mes me hagan pagar 4.000 euros ganando como jubilado 2.000. Me duele todo esto, pero yo no voy a responder con odio. Voy a seguir trabajando con amor, pero de una forma activa, es decir, con dolor. Yo creo, no sé si se me nota o no, pero a mí me duele y yo creo que eso se transfunde. Hay que trabajar continuando con dolor, pero desde el amor. O sea, al imperialismo le importa nada que tú estés en contra, ni la televisión, esta pequeña. Al imperialismo le salen las cuentas con Televisa y con otros sistemas de reproducción de la voz de su amo. Bueno, pero ya estamos acostumbrados. El hecho de poder seguir hablando, de poder seguir como tú tienes abierto este canal de televisión, pequeño, frágil, amenazado, y quién sabe si hasta un día en riesgo de desaparecer por insolidaridad de los demás, eso nos duele, pero trabajamos con amor y soportaremos las consecuencias. Yo no encuentro otra posición. O sea, si no es más fuerte el amor que el odio al imperialismo o a cualquier cosa, si no es más fuerte, si nosotros no nos estimamos a nosotros mismos más de lo que odiamos a los demás, y si no tenemos un asidero mucho más sólido de lo que somos en nosotros mismos, abandonados a nuestra propia subjetividad, si no es así, ya estamos muertos, podríamos decir que estamos muertos, se pierde el sentido de vida. Yo creo, por otra parte, que hay cosas en que la gente tendrá que reaccionar, aunque sea tarde, lamentablemente. Por ejemplo, las cosas de la ecología. ¿Ves que ha habido unas elecciones ahora mismo en México, estos días? Bueno, pues yo no he oído a ninguno de los partidos presentar un dolor y por tanto una alarma y por tanto una combatividad contra ese dolor respecto de la situación ecológica. No he oído, pero es urgentísimo. Entonces hay paladines, adalides, utópicos que estamos necesitando en ese terreno también. Sí que veo las carreteras y todo pues llenas de basura, así, literalmente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que agobiarse. Mi hija Esther, la pequeña, ya no es tan pequeña, pues es también periodista y está dedicada a la ecología, pero sufre demasiado el, al parecer, inminente apocalipsis de la naturaleza, porque ella está bien informada y sabe de la gravedad de la enfermedad, del cáncer que supone el humano para lo terreno. Y está perdiendo como esperanza cada día. Alegría y esperanza. Exacto. Sí, es que el quehacer periodístico hoy es realmente doloroso, porque te enteras de primera mano de todo. Ahí está. Y te enteras de los trucos y artimañas, de los cotos de poder. Ahí está. Y te enteras y solo puedes denunciar y no puedes hacer nada más que denunciar. Y entonces, bueno, lo que yo he hecho
es buscar alimentarme de mi vida íntima con Dios, de mi vida privada con la familia, ¿no? De ese cariño, y saber que ahí está la vida. Pues, y si cada persona se encargara de acudir a su propia vida, que es Dios y su familia y sus amigos, podríamos hacer un mundo mejor. Pero esa es una posición... Porque si solo tenemos la mirada puesta en lo social, en lo público, en lo político, en lo empresarial, en lo económico, y nos olvidamos de la vida, de lo cotidiano, perdemos la perspectiva. Ciertamente. Lo que pasa es que tú, además de esta posición convencional, tienes una posición posconvencional. Tú estás llegando a mucha gente. Hoy está aquí, en esta emisora, empuchando 7 personas, un periodiquito modesto pero importante, que tiene una tirada de más de 5.000 ejemplares, etcétera. 143.000. No, eso lo había dicho para que reaccionara. Pero claro, este empaque de 5.000 es para ir a organizaciones altruistas del interior del país. Pues fíjate tú lo que tú mueves. Yo escribo un libro y a lo mejor lo compran 200 o 300 personas, cada vez menos en estos terrenos. No es solo el periodismo, somos todos los que estamos, todos los que luchamos estamos amenazados por la degradabilidad, el cansancio y de la aparente esterilidad de nuestra lucha. Pero no es así. No es así. Al final la gente tendrá que reaccionar, aunque sea tarde. Lo que pasa es que si a nosotros nos agobian y nos hacen perder la esperanza, pues ya nos han vencido. O sea, es lo peor, esa triste desesperanza cotidiana que nos sumerge en la anorexia vital. Es lo peor que nos puede pasar. Entonces, pues, conviene que quienes luchan en esto se vean, se unan, se quieran y se abracen. Claro. Ahora vamos a hablar de Venezuela, que nos está doliendo en el alma, que ya no tienen medicinas, que no tienen alimento, que no hay pañales, que no hay, bueno, están privados hasta de trabajar, solo pueden trabajar 2 días a la semana y queda prohibido trabajar el resto de los días. Bueno, lo cual no ha impedido a Venezuela estar financiando a un grupo de supuesta ultraizquierda en España que se llama Podemos, que está aspirando a gobernar España. Es decir, no tendrán dinero para alimentar a la población, o para que la población sea abastecida, mejor dicho, pero sí lo tienen para fantasear y divagar sobre imaginarios sociales imperialistas. Todavía, aunque no sean capaces de dar de comer a los venezolanos, albergan en su sueño imperialista de puro poder, subvencionando a asociaciones como Podemos, albergan el sueño imperialista. Entonces, ¿no te parece patético? ¿Quién lo subvenciona? El gobierno de Venezuela, Maduro. Y eso se ha sabido después de investigaciones que se han hecho para las elecciones que tenemos pendientes ahora, dentro de muy poco tiempo en España, ¿no? Eso ya es vox populi. Bueno, pues algunos periodistas lo han levantado, lo han aireado, y a mí me parece fantástico. Claro. O sea, esa labor es impresionante. Pero lo patético del asunto, ¿no te parece que es que un país en bancarrota, en absoluta incapacidad de alimentarse autonómicamente, de hacer nada por sí mismo, que es un país riquísimo con el petróleo, ya cualquier país estaría envidiando a Venezuela, y que tiene una naturaleza maravillosa, cada vez más degradada, pero todavía maravillosa, de playas? Es que Venezuela es un vergel. Fue el primer país latinoamericano que yo visité, pues hace, yo qué sé, el primer país, pues no sé si hace 40 años o 50, Y ese país se ve limosneando, se ve pidiendo al mundo, por favor, que no tenemos medicinas, que no tenemos alimentos. ¿No te parece patética esta situación? O sea, dejaron que creciera la dependencia de las importaciones. Dejaron todo, mira, dejaron de gobernar bien. Es lo primero. ¿Qué significa gobernar bien? Significa dar la voz al pueblo, mantener al pueblo activo e ilusionado,
Eso no lo hicieron. Se metió ahí un dictador de Zarzuela, un patán, que veía que veía en Bolívar la proyección de su propio yo. Luego vino el Maduro, que oía en un pajarito la voz del cómico ¿cómo se llamaba? El anterior, su jefe, Chávez. Chávez, sí, claro. Entonces, que tenía facultades adivinatorias, sí, sí. Y místicas, iba más allá del pueblo, o sea, estaba por encima de la Vox Populi y de la democracia. Se imaginó que era un profeta del dictador. Sí. Y finalmente, desoyendo cualquier instancia de racionalidad, ha hecho todo lo posible y lo imposible por degradar a su país a unos extremos que, como tú muy bien dices, dan pena y lástima y vergüenza a la humanidad. Entonces, a veces hay que darse cuenta de que es muy importante el títere que gobierne, la persona, porque no solamente son Rusia, en este caso el que les había alimentado, no solamente, sino que es un dictadorzuelo, un corazón podrido, ignorante, un iluminado supuestamente místico. Ese puede acabar con todo el territorio que gobierne. Ponte ahora, añade ahora a otros iguales que él o similares que él, el Ortega. Leopoldo. No, Ortega, el de los nicas, el nicaragüense, sí. Ahora que general Ortega, ¿no? Que ya se presenta por enésima vez a una reelección que él mismo controla y domina. Todos estos petimetres, estos pequeños payasos, ávidos de poder, ávidos de dinero, que en su día dicen que tuvieron algún sentido de la revolución popular y que en su día parecía que hablaban por la voz de los pobres. Pero fue puro populismo. Pero son iguales prácticamente que los peores. Claro, apelan al populismo para tener poder. Finalmente lo que están buscando es puro poder. De lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué decir de esta gente? Bueno, pues ahora viene la otra parte. Bueno, ¿y los venezolanos qué? Cuando yo estuve allí 3 meses seguidos en la Universidad Simón Bolívar, pues estaba Carlos Andrés Pérez en su primer mandato. Y los venezolanos, estudiantes y eso, con cierto dinerito, pero comían con champán, pero con champán francés. E iban a Miami a comprar todo lo que fin de semana, todo lo que podían. Está barato, dame 2. Está barato, dame 2. Era el lema aquel. Y yo lo veía venir como una bancarrota al día siguiente. Ahora, cuando veamos la barba de nuestro vecino cortar, hay que ponerla a nuestra a remojar, ¿no? Bueno, no, la mía no, tengo poquita. Yo creo que Venezuela es un país que por su historia nos debe llamar muchísimo la atención el estudiarla, saber qué proceso ha vivido para que llegue a esta situación. Y cada país librarse de todos aquellos riesgos que por exceso o por defecto van provocando una circunstancia tan terrible como la que hoy se ve en Venezuela, un país sometido a un autoritarismo de parte de una persona realmente ignorante, sin ninguna capacidad para gobernar. Sí. Y bueno, pues los venezolanos por lo pronto, ¿qué tendrían que hacer cada uno? Yo pienso en cada madre de familia, cada padre de familia, bueno, pues, ¿qué deben de hacer? Vamos a un corte y volvemos.
Bueno, en estos 2 minutitos de corte hablamos de tantas cosas que nos fuimos de la experiencia Venezuela a nivel global también, la responsabilidad de cada uno de nosotros de hacer conciencia de que estamos compartiendo un tiempo-espacio y que somos responsables de todo lo que le pase al planeta. Carlos decía, vamos a sembrar un día patatas y a cosechar, ¿qué dijiste? Mierda. Exacto. Entonces, bueno, yo por otro lado decía, pero es que no solamente en el ámbito ecológico, de medio ambiente, estamos mal, sino también en la ecología humana. La gente no se está amando, los jóvenes ya no se enamoran, no hacen familia, paren hijos como animales y los abandonan. Eso de verdad también es de preocuparse, no solamente la cuestión económica a nivel mundial y a nivel local, ni la cuestión ecológica, sino la ecología humana, el sentido de vida de cada persona. No hay disposición al amor, no hay donación de corazón a corazón. Sí, bueno, pues esto me encanta oírlo, porque es que por una parte está la tentación de reclusión en una especie de paraíso utópico, yo con mi cerdito, con mis conejos, yo con mis patatas, yo con mi huertecito, y al final, si solo es eso, aunque haya en Venezuela o en cualquier país, ¿qué te voy a decir? En Venezuela, aunque haya 30 millones de huertecitos, mientras del cielo ya caiga una lluvia que es basura, que está una lluvia ácida, pues vamos a recoger otra cosa distinta a lo que sembramos. Por tanto, hay que estar atento a la cotidianidad, a ser buen padre, buena madre, todo esto, y educar. Eso, por supuesto, eso es intangible. Pero hay que luchar con la urgencia de que este planeta se está muriendo. Y que seguramente se morirá de aquí el más pesimista dice, bueno, pues es que al final todas las estrellas se mueren. Bueno, sí, pero no adelantemos tanto el final, ¿verdad? Hasta que llegue la entropía cósmica. Si es que llega, pues vamos a estar trabajando aquí por agradecer este cielo azul que aún queda. A veces, en ciertas ciudades, ya cada vez más difícil. Sí, en ciertas ciudades ya no se ve. La naturaleza es tan sabia que se ha ido de las ciudades. Bueno,
Entonces, si eso es así, a mí realmente me llama mucho la necesidad de hacer una reforma estructural del planeta. Y naturalmente eso solo pueden hacer los órganos de gobierno multinacionales, en fin, la ONU, la UNESCO y todas estas grandes asociaciones que están para salvar la humanidad. Pero que han traicionado tantas veces a la humanidad. Entonces, no tienen una postura ética frente a la vida, por ejemplo. Mira, yo eso lo sé muy bien. De bioética no saben nada, de antropología filosófica no saben nada, y se ponen a tomar decisiones y hacen firmar tratados internacionales que atentan contra la familia. Bueno, yo eso lo contra conozco de primera social. mano personalmente, por lo que me ha tocado de participar alguna vez que me han llamado. Es así como tú dices. O sea, y cuando lo ves en persona, pues es más así todavía. Ahora, estamos en lo mismo de siempre. Hay que hacer una reforma estructural del planeta Tierra, hay que hacer al mismo tiempo una reestructuración de cada persona, de este hiperconsumismo y de esta violencia, esta agresividad, este destructivismo, que es el malestar del alma cultural de los pueblos. Hay que hacerlo. Ahora, mientras tanto, no podemos quedarnos cruzados de brazos. La única derrota grave sería el no luchar. Bueno, tú estás luchando, ya no puedes hacer más. O sí puedes hacer más, siempre se puede hacer más, pero tú estás luchando y eso no te lo va a quitar nadie. Si dejas de luchar, dejas de salvarte, dejas de recurrir a tu propia, de gozar de tu propia autoestima. Si dejas de luchar, estás muerto, como tú cerrabas hace un momento el anterior tiempo de la entrevista. Bueno, lo que pasa es que, ¿y si los muertos viven muertos? Bueno, pues mucha gente muerta, vive muerta, y no se da cuenta, y de vez en cuando, la noche de Valpurgis o en donde sea, sale de sus tumbas, no para cambiar la situación, sino para agredir más a los vivos que militan. Son estos zombies téticos, patéticos. Ese es el tema, que hay también una estrategia para amordazar mente, cuerpo y alma de todos aquellos luchadores sociales. Nada. Y hay estrategia, es decir, cánsala. En caso de, si alguien focaliza atención, por ejemplo, en mí y el esfuerzo de todo mi equipo por promover el altruismo, valores como la austeridad, que es un atentado contra el sistema económico mundial. A mí se me abren... En fin, todo esto, entonces, cánsalos, hasta que esa institución quiebre. Y la intención es esa, ¿no? Bueno. Y entonces dices, no es posible, pero eso lo hacen con nosotros y lo hacen con todo mundo. Han matado aquí defensores de derechos humanos, han matado periodistas. México es el país más peligroso para los periodistas. Sí. Y bueno, entonces sí van buscando cansar a los pero buenos, fíjate, que mueran los buenos, de tristeza, de dolor, de desprestigio social, de injurias, de difamación. Es horrible. Pues no tienen más remedio los malos que convertirse en buenos. Después de haber matado a los buenos, no les queda otra salida que ellos mismos hacerse buenos, porque si no, van a morir como perros. Es decir, la dinámica de su acción les llevará a una paralización entrópica de la vida. Bueno, y si no, pues si no, el cosmos se va, como dicen los españoles, que somos bastante mal hablados, se va al carajo. Ya está, y no hay más. Claro. Y luego, pues... Cuando dos malos se ponen de acuerdo para asesinar el espíritu de una persona buena, al final esos dos malos se matan entre sí. Bueno. Eso es lo que tú dices. ¡Ay, eso es bien! Lo que sucede. Te iba a decir, pues si eso sabes qué es lo que yo digo. Es que eso es lo que Choca sucede. Esa mano, quise traducirlo para que quede muy pero claro. Bueno, es aquello de los no, pero sí hacer énfasis. tramposos, ingenuos, ¿te acuerdas de la sociología de población? Hay que hacer pues énfasis en Ahora, eso. mi pregunta es, yo te la hago a ti, como periodista. Dime. Tú, como periodista tú, yo ya sabes que no oso serlo. En este momento, ¿tú crees que estamos transmitiendo a la gente que nos vea
más esperanza que desesperanza? Yo creo que es realismo, pero se está notando la emoción, ¿Sí? el dolor, Bueno. ¿no? Y yo lo que quisiera es que quedara claro que todo mundo tiene derecho, porque también acuérdate que inicié este corte diciendo, no solamente tenemos un gran problema económico a nivel mundial, un gran problema ecológico, sino un gran problema en términos de la ecología humana. Muy bien. La gente no se está amando. Y creo que, como dijo Papa Benedicto XVI en una de sus encíclicas, creo que Amor en la Verdad, dijo, cuando una persona ama tan solo a otra, con todo su corazón, por esa otra hará que cambie todo su entorno, para darle a esa persona a la que ama lo mejor. Entonces, ciertamente que si nos estuviéramos amando unos a otros, si nos amamos unos a otros, procuraremos hacer nuestra casa, nuestro barrio, nuestra nación, un lugar mejor para esa persona que amamos. Bueno. Entonces yo no digo amen a todos, amen a uno, cada uno ame a uno para que hagan algo mejor. No, yo quiero amar a la entera humanidad. Sí, pero siendo realistas, la verdad no puedes decir amo a todos, acabas amando a nadie. Acabas amando a nadie. Pero el realismo. Pero hay que concretar ese amor no al menos uno. Bueno, dejo a los pesimistas que reflexionen sobre esto que acabas de decir. Nosotros déjanos a los utópicos, que intentemos amar a la humanidad, porque si no amamos a la humanidad no amaríamos ni a uno. Ah, no, también tienes toda la razón. Pero dar la vida en lo concreto, en el trabajo, en la entrega, ya ves, te pregunto, ¿en quién pones tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo? ¿En quién? Pregunté. Y tú dirías, ¿en mi esposa? Muy bien. Tú amas a toda la humanidad, pero pones tiempo, dinero y esfuerzo en una persona, lo cual pone en evidencia que en verdad amas. Pero fíjate, si tú dijeras, no pongo ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi esfuerzo en ninguna persona, pero amo a toda la humanidad, yo te diría, ¿sabes qué? Lo dudo. Eso sí, pero a la vez es bueno que sepas que yo mi dinero que ya no tengo y mi esfuerzo lo he malgastado con los más desgraciados, malgastado. O sea, no con mi esposa. Y ella ha hecho lo mismo. Entonces... No te voy a preguntar en qué lo has malgastado. No, pues no estamos viniendo aquí sin cobrar, por ejemplo. Viniendo acá sin cobrar, por ejemplo. Eso es malgastar. No, es bien gastar porque estás compartiendo con el público tu pensamiento y tus sentimientos. Bien, pero una cosa quiero que quede clara, ¿no? De veras, decía Nietzsche que estamos más allá del bien y del mal. No es cierto. Estamos nosotros ya, los militantes, diríamos, de hueso colorado, no estamos más allá del bien. Estamos en el mal buscando el bien. Aquel anarquista eximio que se llamaba Pedro José Proudhon, el padre del anarquismo, tenía un lema: destruam et aedificabo, destruiré y edificaré. Precioso lema, pero yo ya digo, de alguna manera reformulándolo, si no amo mientras destruyo, no edifico. Destruyendo el mal, ¿te refieres? Si no amo destruyendo el mal, no edificaré el bien. Entonces, no basta solo con la rabia destructiva. Hay que edificar el bien. El furor de la piqueta que echa abajo los edificios. Sofocar el mal en abundancia de bien. bien. Muy bien, lo de sofocar. Vamos, con esta corbata me ha venido muy bien porque estoy sofocado. No, y así me apagar el mal con abundancia de bien, claro. ¿Cierto? Bueno, pues tenemos mucha tarea por delante en lo personal, en lo familiar, en lo comunitario, y hay que comenzar. Tú me preguntaste en un corte y quiero decirlo. Tere, ¿cómo vas con la oración? Me pregunta, para que tengas ánimo y sigas adelante con tu lucha. Efectivamente, si no fuera por la oración, yo ya me hubiera dado de baja. Muy bien. ¿No? Adiós orando y... Con el mazo dando. Ahí está. ¿No? Bueno, pues Carlos Díaz, muchísimas gracias. Qué bueno que estés en México. ¿Qué actividades tienes próximamente? Uy, ya tengo hsta el día 30 salidas a montones de estados. Ya prácticamente. ¿A universidades? Sí, siempre, bueno, grupos. Prácticamente solo me quedan los 3 últimos días de este mes. Luego ya me voy a España de momento. ¿Y los temas que vas a dar? Pues mira, es que ya sabes tú que soy un perverso polimorfo. Sí. Y yo hablo de todo lo que sé y de lo que no sé. Pues mira, tengo que hablar de la psicología humanista.
tengo que hablar de dislexias y captación del espacio central en el niño. Anda. Tengo que hablar de... Bueno, yo soy un atrevido y por lo tanto que Dios me perdone. De todo un poco Sí, hablas. sí. Qué bien. Bueno, pues un abrazo a todos. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Saludos a Julia y a tu Mucho hijo. ánimo, ¿eh? Gracias. Y a tu hijo y a tu hija también. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir pensando, porque estas conversaciones con Carlos Díaz pues, nos motivan a seguir pensando, orando, estudiando y trabajando en pues, la fortaleza del espíritu, en el carácter para defender y vivir conforme a nuestras convicciones y creencias, y apoyar a nuestra familia y a nuestros amigos lo más que se pueda, hacer redes sociales de apoyo en donde nos ayudemos a soportar esta situación y transformarla. Pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.